Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, bueno, pues tenemos hoy a Aldius, gracias a Renobob. Así que, bueno, pues me alegro mucho de que nos haya recomendado esta canción que se llama Dominator. Dice Live from Radiant a Live at O East DVD. Bien, bueno, pues hay que decir cositas, porque, bueno, su cantante favorita de Aldius es Reno. Y bueno, en esta formación de Aldius tenemos precisamente a ella como vocalista, a Yoshi, a la guitarra, Toki, guitarra, Sawa, bajo, que me encanta Sawa, y Marina a la batería. Así que bueno, recordemos un poquito, esta es una... Aldius es una banda que está formada, si no recuerdo mal, en 2008, que continúa, pero está en un hiatus porque necesita encontrar de nuevo cantante. Y bueno, vamos con esta canción que estoy deseando escucharla. Reno es una cantante que me gusta mucho. Realmente Aldius ha elegido bastantes buenas cantantes a lo largo de su trayectoria, así que tienen buen ojo, ¿sabes? Hay grupos que saben reemplazar a otros músicos o cantantes de manera increíble. Mira, Pero vamos. se me viene a la cabeza el grupo Alcatraz, ¿no? Que tenía Ingrid Mastin de guitarrista, se va a Ingrid y dice, bueno, ¿a quién ponemos? Pues a un tal de Steve Vai. Es decir, anda que eran tontos. Eh, en Alcatraz, ¿vale? Eligiendo aquí guitarristas. Bien, pues amigos míos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Aldius. Luego comentamos el tema de la letra de la canción, un poquito en el intermedio, para ver qué os parece. 東京の皆さん盛り上がってますか？もっともっと暴れていこうぜ！ドミネーター！遠くどこにし渡る青い砂漠を背負い闇にどこでさまようか愛が目覚めないように戸惑ったあなたの声が砂漠を行ったり来たり動く気持ちになれる愛がないのなら震える声届けて今さら救われない恋だと気づいて今にもそうてしまいそうなあなたの身を素通りしているからこれそうなあなたは最後になくれよ痛み私が顔を出す前にあなたを吸い尽くしたい動く気持ちは私に赤いバラの中の敷き詰める塗りつく私にキスして今にも目覚めてしまいそうな感情殺したあなたの身を素通りしているから Vale, bueno, me encanta Toki, qué energía. Bien,
Aldius me parece una banda fabulosa, fabulosa. Meten una caña tremenda, son unos músicos muy solventes todos. La batería está a tope, La pero no batería puedo. me tiene flipado, ¿eh? Te tiene encandelado, pero no puedo parar de mirar a Sawa al bajo. Tiene una técnica increíble y está súper presente en toda la canción. Yo creo que realmente le está dando el peso que necesita porque es una canción muy movida, con el contraste de la voz de Reno que es muy dulce. Tiene una apariencia también increíble que destaca. Es como, ¿sabes? Un foco de luz en medio de... porque La dama blanca, ¿eh? la Dama Blanca, mira, qué buena referencia. La Dama Blanca porque además entre las luces, que es todo muy oscuro, o cuando han puesto esa iluminación roja totalmente, Roja, sí, sí. efectivamente, no sé, es una elección en cuanto a los focos de colores un tanto particular, ¿no? La iluminación, no sé, tal vez el carácter que le quieren dar puede ser y relacionado con la temática de la canción, ¿no? Porque David, coméntanos un poquito de qué va la canción, porque es un poco... Es un poco, no sé, de una relación muy tóxica. No sé. Es que si la leemos así por encima, se filtra en mi garganta seca llevando una maldición roja. Ahí me imagino que los focos serán por estas primeras líneas. Vagué enterrado en la oscuridad, no dejes que el amor despierte tu voz confusa de ida y vuelta a través del tímpano. No sé si es que estará muerta o es que está acosando, ¿no? Estoy enredado en mis sentimientos fluctuantes, no tienes amor, por favor retira esa mano temblorosa. Ahora me doy cuenta que es un amor no correspondido, o sea, no sé, ¿eh? Es un amor no correspondido que, pues, lo que suele pasar en las relaciones. Hay uno que quiere más que otro, ama más que otro, y si no es correspondido, pues al final sufre más uno que otro, pero... Sí, pero da la sensación de que ella va a seguir insistiendo porque Sí, ella está no, enamorada está enamorada y, hasta el tuétano. claro, y aquí la relación ella insiste, insiste, insiste y al final se está dando cuenta de que no es correspondido. Además de verdad. Sí, entonces cuando ya encontramos los problemas, porque son dos personas que quieren cosas diferentes y claro, ella sufre porque ella Lo ama a quiere. lo quiere a esa persona y se da cuenta de que no hay posibilidades y ella sufre por eso. Bien, bueno, pues vamos a continuar con la canción. Y claro, yo creo que ahí juegan con los tonos azul y rojo, Y el ¿no? rojo, sí, tiene Efectivamente, toda la no sé, pinta. y con esos focos verdes, yo no sé si el azul es él, el rojo es ella y el verde es el amor de por medio, o no sé, bueno, es decir, ya habría que hacer, escuchar entrevistas al grupo para ver cuál es la interpretación que han querido dar Además de verdad. Que en el seguramente escenario. en comentarios luego nos dirán, pues esto es así, así, así. Claro, claro. Bueno, pues vamos a continuar.
es magnífico. Yo creo que Toki, junto con su compañera Yoshi, son de las mejores parejas de guitarristas que hay de grupo femenino en cuanto a alto nivel y que las dos estén muy, muy parejas en habilidades. Ha sido un momento estupendo cuando se han juntado las dos espalda Sí. con espalda y han hecho las guitarras gemelas. Y bueno, muy sonriente todo momento Sawa, estaba disfrutando muchísimo. A Marina la he visto súper concentrada con la batería. No me extraña, menudo juego de piernas tiene, ¿eh? Para tocar el Efectivamente, doble bombo, porque sí. telita, ¿eh? Lo único que podría añadir es que me llama mucho la atención el que la temática de la canción y lo movida que es decir, lo rápida que es la canción, lo dura que es la canción y después ver a Toki pegando saltos y cosas así, ¿no? Entonces, sin embargo, sí he visto a Reno más metida en el papel, viviendo e Ese interpretando, amor imposible. correcto, e interpretando lo que dice la canción, pero los músicos iban más viviendo lo que es la energía de la música, más que vivir la letra. La letra, sí. Sí, sí, vale. Así que bueno, también está bien, ¿no? Es decir, Oye, eh, cada uno se toma el amor de distinta forma, ¿eh? bueno, habría que ver concretamente quién ha hecho la letra, pero puede que lo que es la letra la haya hecho Reno, intuyo yo, y se la tome más personalmente por la historia, que no sé en qué se habrá basado, si personal o una leyenda o de otra persona y quiere transmitir esa historia, pero sí se ve que ella se lo toma más, lo A vive, pecho. claro, lo vivencia más. Así que Pues bueno, nada, ya nos dirá Renovo en comentarios. sí, bueno, o cualquiera que O, conozca la historia de esta efectivamente, canción, ¿eh? que nos explique la historia completa, porque nosotros creemos que se trata de un amor no correspondido y que se convierte en tóxico. También es estamos leyendo la traducción de Google, que ya sabemos cómo es la traducción, que lo Ya mismo luego no tiene nada que ver. que puede ser también algo espiritual. Efectivamente, Porque ya tuvimos una vez de la historia de una chica que había muerto y tal. Así que bueno, no sabemos. Pero bueno, es nuestra interpretación, como siempre nos podemos equivocar, pero de todas maneras es lo que nosotros interpretamos. Ahora, puede ser que no sea del todo correcto. De todas maneras, hemos disfrutado mucho la canción. sí, es Musicalmente es una alucinante. maravilla. Las guitarras, esta pareja de guitarristas me vuelve loco, junto con la bajista. Y bueno, Reno es una cantante especial. Creo que después de ciertos problemas de salud ha vuelto a actuar, pero ahora canta en solitario. Así que lo mismo también sería curioso revisitar esas actuaciones para ver qué es lo que está haciendo en la actualidad. Pues sí. Bien, pues amigos míos, si os gusta lo que hacemos, ya sabes, like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y deciros, bueno, antes de deciros la forma de apoyarnos, quiero comentaros que tenía yo pensado hacer una cosa por los 1500 suscriptores, Y pero, no nos hemos dado cuenta porque pero ha subido muy rápido. claro, nos habéis adelantado por la derecha. Y no me esperaba yo que en tan poco tiempo superáramos los 1500 suscriptores. De hecho, ya va por 1550, Casi 1600, casi por ahí. 1600. ¿Vale? No sé los que Y van mira, os exactamente. voy a explicar, ¿vale? Os voy a explicar, amigos míos. Vamos a hacer un especial de bandas japonesas que han hecho canciones para anime. Lo que es que hemos empezado a hacer una lista. Yo quería hacer primero un top 5, luego salió un top 10 y creo que llevo 20. Entonces, puede que hagamos varios vídeos con varias reacciones. Es decir, lo mismo hacemos 3 vídeos con 5 cada una, es decir, iremos viendo, ¿vale? Entonces, seguramente veréis especial anime parte 1, parte 2 y parte 3, ¿vale?
Que nos Eh, digan ellos. Sí, tenemos hecho una selección, ¿vale? De todas maneras, si queréis poner en comentarios, porque, bueno, aquí un amigo nos ha ayudado a hacer una selección. Si vosotros queréis también ponernos una lista, ¿vale? Hacernos de un top 10, ponernos por favor los enlaces, ¿vale? De las que os gustarían que aparecieran, pues lo vamos viendo, ¿vale? Muchísimas gracias, amigos. Ya sabéis, dos maneras de apoyarnos: uniros como miembros del canal, aparte de suscribiros. Nivel 1, podéis ver las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, tenéis este mes 16 reacciones exclusivas. Y después está el Patreon para que, por ejemplo, Renobob tiene una reacción personalizada de un enlace concreto que nos quería enviar. Hay nivel bronce, plata y oro para tener 2, 4 o 6 reacciones eh, a lo largo del mes, ¿vale? Personalizadas. Y toda la información está abajo, en la información de la canción. Por último, si veis una reacción y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.